El respeto verdadero no se pide ni se exige, no depende de palabras adornadas ni de discursos imponentes. Se forja en el silencio, en la mirada firme de quien no necesita justificarse, en la imperturbabilidad de aquel que camina con la certeza de que su propio carácter es su mejor argumento. A lo largo de la historia, los estoicos entendieron que el respeto no se trata de imponerse sobre los demás, sino de ejercer un dominio absoluto sobre uno mismo, de irradiar una presencia que impone sin necesidad de mandar, de vivir de tal manera que incluso los enemigos más feroces no puedan evitar sentir una mezcla de admiración y temor. En un mundo donde todos compiten por ser escuchados, donde la voz más fuerte parece dictar las reglas, la verdadera influencia la poseen aquellos que no necesitan levantar la voz para hacerse notar. Marco Aurelio gobernó con una autoridad que no dependía de amenazas, sino de su ejemplo. Catón el joven resistió la corrupción de Roma sin necesidad de alardear de su virtud. Epicteto, nacido esclavo, demostró que el mayor poder es la serenidad inquebrantable frente a la adversidad. Ellos no buscaron respeto, pero lo obtuvieron porque el respeto no se otorga a quien lo mendiga, sino a quien lo encarna. Hoy en día, en una sociedad obsesionada con la validación externa, la filosofía estoica ofrece un camino distinto. No se trata de buscar la aprobación ajena, sino de vivir de tal manera que la propia existencia se convierta en un recordatorio de la excelencia. Un estoico no busca reconocimiento, pero lo obtiene. No impone su autoridad, pero la ejerce. No persigue el respeto, pero lo deja en el aire como un aroma inevitable. En este video exploraremos 7 formas en las que los estoicos conquistaban el respeto sin necesidad de palabras. No se trata de los consejos habituales que has escuchado antes. No te diré que mantengas la calma o que practiques la autodisciplina, porque eso es solo la superficie. Aquí descubrirás los principios menos explorados, las estrategias silenciosas y las actitudes que separaban a los hombres comunes de los que dejaron huella en la historia. Este no es un camino de fácil adopción ni de resultados instantáneos. Es un sendero que requiere convicción, pero aquellos que lo recorren descubren que el respeto no es algo que se obtiene, sino algo que se manifiesta cuando uno se convierte en la mejor versión de sí mismo. Prepárate para adentrarte en una mentalidad que desafía lo convencional, para absorber la sabiduría de los más grandes maestros de la fortaleza interna y para comprender que el respeto verdadero no se gana con discursos ni con fuerza bruta, sino con la sola presencia de quien ha entendido que el poder más grande es el dominio absoluto de uno mismo. Los hombres hablan, explican, justifican, argumentan, intentan convencerse a sí mismos y a los demás de que son dignos de respeto. Pero los estoicos comprendieron que la verdadera autoridad no reside en las palabras, sino en el enigma. La historia ha demostrado que los seres más respetados no son los que se apresuran a ofrecer respuestas, sino aquellos que se convierten en preguntas. Un estoico no busca ser comprendido, porque sabe que el misterio es un lenguaje más poderoso que cualquier discurso. Las esfinges del mundo antiguo no eran solo estatuas con miradas impenetrables, eran símbolos de sabiduría inaccesible. Su poder no provenía de lo que decían, sino de lo que ocultaban. En la antigua Grecia, los grandes maestros hablaban en parábolas, dejando que sus discípulos descubrieran la verdad por sí mismos. Sócrates, cuya enseñanza inspiró el estoicismo, rara vez daba respuestas directas. Hacía preguntas que desarmaban a sus interlocutores, que los obligaban a mirarse al espejo y enfrentarse a sus propias contradicciones. Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, era famoso por su inexpresividad.
Se decía que podías insultarlo durante horas sin obtener de él más que una leve inclinación de cabeza. Esa indiferencia desconcertaba tanto a sus oponentes que al final muchos terminaban sintiendo respeto por él sin entender exactamente por qué. No se trata de frialdad ni de arrogancia, sino de dominio. Capítulo 1. El arte de ser una esfinge. Sus oficiales rara vez sabían cuáles eran sus planes, y sus enemigos vivían en un estado de incertidumbre constante. La duda es una forma de poder. Cuando no revelas tus emociones, cuando no dejas que los demás lean tu mente como un libro abierto, obligas al mundo a tomarte en serio. Cuando no cedes a la necesidad de explicar cada uno de tus movimientos, de justificar cada una de tus decisiones, creas un aura de impenetrabilidad que atrae el respeto de quienes te rodean. En la vida cotidiana, esta enseñanza estoica se traduce en una práctica simple pero devastadora. Deja que los demás hablen más de lo que hablas tú. Aprende a hacer pausas incómodas. Responde con una mirada en lugar de con una réplica inmediata. No corras a llenar los silencios con justificaciones innecesarias. La gente teme lo que no puede descifrar, y ese miedo, transformado en admiración, se convierte en respeto. En la historia militar, este principio ha sido una de las armas más poderosas. Aníbal Barca, el genio cartaginés que hizo temblar a Roma, era temido no solo por sus estrategias, sino por su capacidad de ocultar sus intenciones hasta el último momento. El respeto silencioso no es una actitud pasiva, es una presencia calculada, es aprender a ser una esfinge en un mundo donde todos gritan sus verdades sin darse cuenta de que el verdadero poder lo posee aquel cuya mente es un enigma. Cuando eres impredecible, cuando no das explicaciones innecesarias, cuando hablas solo cuando es absolutamente necesario, te conviertes en alguien que no se ignora, que no se toma a la ligera. Te conviertes en alguien que, sin pronunciar una palabra, se hace escuchar. Capítulo 2. El peso de una promesa no hecha. Las palabras son baratas, las promesas aún más. El mundo está lleno de personas que juran lealtad, que aseguran que cambiarán, que prometen ser diferentes y que, con el tiempo, traicionan sus propias declaraciones. Es fácil decir lo que se espera escuchar. Difícil es ser alguien cuya mera presencia inspire confianza sin necesidad de pronunciamiento alguno. Los estoicos comprendieron que la integridad no necesita anuncios ni juramentos. Un verdadero hombre de honor no promete, actúa. No jura fidelidad, la demuestra. No proclama su carácter, lo encarna. Las promesas son una forma de debilidad, un intento de asegurarse de que los demás crean en nosotros, porque en el fondo dudamos de nuestra propia consistencia. Pero el que es verdaderamente fiable nunca necesita decirlo. Séneca advertía contra la peligrosa costumbre de atar nuestra palabra al futuro. Para los estoicos, comprometerse con una promesa verbal era asumir que el destino estaba en nuestras manos, cuando, en realidad, el universo es impredecible. En lugar de jurar algo que quizás no puedan cumplir, los sabios vivían de manera que la gente supiera que podían contar con ellos sin necesidad de acuerdos formales. Su reputación no se construía sobre promesas, sino sobre hechos. Un ejemplo revelador es el de Fabio Máximo, el general romano que enfrentó a Aníbal en la Segunda Guerra Púnica. Mientras otros comandantes prometían victorias rápidas y gloriosas, Fabio permanecía en silencio. No ofreció discursos heroicos ni garantías de triunfo. Simplemente actuó con una paciencia implacable, desgastando al enemigo hasta debilitarlo. Su estrategia fue despreciada al principio, pero al final, Roma descubrió que su firmeza silenciosa era la única forma de vencer.
Hoy en día, vivimos en un mundo donde la gente sobreexplica sus intenciones, donde se dan garantías constantes para tranquilizar a los demás. Pero el respeto se gana cuando no necesitas hacer promesas, porque tu historial ya ha hablado por ti. El hombre estoico no dice, puedes confiar en mí. No necesita decirlo, porque quienes lo rodean ya lo saben. Si quieres que te respeten, no hagas promesas. Sé alguien cuya mera presencia inspire certeza, que cuando digas que harás algo, lo hagas sin necesidad de pregonarlo, que cuando asumas un compromiso, lo cumplas sin proclamarlo, que tu reputación sea más fuerte que cualquier juramento, porque nada tiene más peso que la promesa que nunca fue hecha, y sin embargo, siempre fue cumplida. Capítulo 3. El silencio que incomoda y domina. El ruido gobierna el mundo. Todos hablan, opinan, explican, justifican. Pero en medio de ese caos verbal hay algo que ejerce un poder mucho mayor: el silencio. No cualquier silencio, sino aquel que no es vacío, sino presencia. Aquel que no es ausencia de palabras, sino demostración de control. Un silencio que pesa, que obliga a los demás a llenar el espacio, que expone inseguridades ajenas y desnuda la debilidad de aquellos que dependen de las palabras para sostenerse. Los estoicos entendieron que el que habla menos domina más. Epicteto, quien nació esclavo y terminó siendo uno de los filósofos más respetados de la historia, enseñaba que la boca debe estar al servicio de la mente y no al revés. Sus discípulos recordaban que sus palabras eran pocas, pero certeras. No discutía por discutir, no explicaba más de lo necesario. Cuando hablaba, lo hacía con tal peso que nadie osaba interrumpirlo. Uno de los ejemplos más intrigantes de este principio es el de Licurgo, el legendario legislador de Esparta. Cuando se le pidió que explicara sus reformas, no pronunció un solo discurso. En su lugar, trajo 2 perros a la plaza pública, uno domesticado y otro salvaje. Soltó a ambos y puso comida frente a ellos. Mientras uno devoraba la carne sin pensarlo, el otro esperó, disciplinado. Entonces, sin decir una palabra, Licurgo se marchó. Su mensaje era claro, su lección más poderosa que cualquier discurso. El silencio no es solo ausencia de ruido, es una herramienta de dominio. En la política, en la guerra, en los negocios, en la vida cotidiana, quien sabe callar en el momento preciso tiene una ventaja sobre los demás. Napoleón Bonaparte utilizaba largos silencios en sus reuniones estratégicas. Sabía que, en el incómodo vacío, sus generales empezarían a hablar de más, a revelar dudas, a intentar llenar el espacio con palabras innecesarias. Su silencio no solo le daba información, sino que imponía respeto. Hoy, en una era donde la gente teme los silencios incómodos, donde los vacíos en una conversación se consideran errores que deben corregirse con frases de relleno, el que sabe callar se convierte en una presencia dominante. En una discusión, el que mantiene la calma mientras el otro pierde el control con palabras desesperadas, gana. En una negociación, el que habla menos pero con mayor precisión, tiene ventaja. En la vida diaria, el que no se apresura a llenar los espacios, demuestra que no necesita la aprobación ajena. Si quieres respeto sin palabras, aprende a usar el silencio. No es retraimiento ni timidez, es una estrategia, es una afirmación de poder. Es la prueba de que tu presencia es suficiente y que no necesitas pronunciar una sola palabra para que el mundo te tome en serio. Capítulo 4. El desprecio imperceptible que desarma a los demás. El respeto no siempre se obtiene con fuerza o con sabiduría evidente. A veces se gana con algo mucho más sutil, la indiferencia estratégica. Los estoicos entendieron que no todos los combates merecen ser peleados, que no todas las provocaciones merecen una respuesta.
Pero más allá de la simple paciencia o la calma, dominaron un arte aún más poderoso, el desprecio imperceptible, esa forma de ignorar a alguien sin que lo note de inmediato, esa manera de reducir su influencia sin que pueda señalar el momento exacto en que perdió su poder sobre ti. La indiferencia común se nota, se percibe como una declaración de guerra silenciosa. Pero el estoico no ignora de manera obvia. Lo hace de un modo tan natural que desarma a su adversario. No con desprecio abierto, sino con una ausencia de reconocimiento tan sutil que el otro empieza a dudar de su propia importancia. Su reacción no es de ira, sino de confusión. Se siente invisible, irrelevante, y en ese momento pierde. Marco Aurelio, en su rol de emperador, recibió críticas constantes de senadores envidiosos y políticos oportunistas, pero nunca se defendía con ataques ni con palabras airadas. Simplemente actuaba como si esas personas no fueran factores relevantes en su vida. No los despreciaba con burlas ni con insultos. Hacía algo mucho más letal. Los volvía inexistentes, no mencionaba sus nombres, no les otorgaba atención, no modificaba su conducta por ellos. Con el tiempo, muchos de sus opositores dejaron de atacarlo, porque ¿qué es una pelea cuando el oponente ni siquiera te reconoce como tal? Hay un poder inmenso en no reaccionar. No es pasividad, sino control absoluto de la narrativa. Cuando alguien busca tu validación, te ataca para provocarte, porque responder es reconocer su existencia. Cuando alguien intenta disminuirte con palabras o actos hostiles, lo hace esperando que te defiendas, porque en la defensa hay una aceptación implícita de la ofensa. Pero cuando actúas como si el otro no fuera una entidad digna de tu atención, le arrebatas su única arma. Sin reacción no hay combate. Sin combate no hay victoria para ellos. Este principio se ha aplicado a lo largo de la historia de formas magistrales. En la diplomacia, los líderes que han evitado guerras innecesarias lo han hecho no con agresión, sino con una indiferencia estratégica que priva a sus adversarios del conflicto que buscan. En los negocios, los magnates que no responden a provocaciones mediáticas hacen que sus enemigos se frustren y terminen debilitándose a sí mismos. En la vida cotidiana, aquellos que no dan importancia a la crítica malintencionada se elevan por encima del ruido y terminan siendo respetados incluso por quienes querían derribarlos. Ser indiferente no significa ser pasivo ni retraído. Significa elegir tus batallas con precisión quirúrgica. Significa saber que el respeto no se gana en la arena de la discusión, sino en la capacidad de demostrar que hay cosas y personas que simplemente no son lo suficientemente relevantes como para modificar tu rumbo. Y cuando alguien comprende que no tiene impacto sobre ti, cuando nota que sus palabras no te mueven, cuando siente que no puede afectarte de ninguna manera, ese es el momento exacto en el que te respeta, aunque nunca lo admita. Capítulo 5. El control absoluto de la velocidad interna. El mundo se mueve rápido, la gente responde de inmediato, reacciona impulsivamente, se deja arrastrar por la urgencia del momento. Pero los estoicos comprendieron que el verdadero dominio no está en la rapidez de la reacción, sino en la capacidad de controlar la velocidad interna. No en la lentitud externa, sino en la calma interna. No en la impasibilidad fingida, sino en la inalterabilidad auténtica. Uno de los principios menos explorados del estoicismo es que el respeto se gana cuando los demás perciben que tu ritmo no es impuesto por el entorno, sino por ti mismo. Que no te aceleras cuando el mundo lo exige, ni te detienes cuando la presión externa intenta frenarte. Que operas en un compás propio, inquebrantable, inmune a las prisas ajenas. 'Birro de Epiro, uno de los estrategas más temidos de la antigüedad,
enfrentó a Roma con un ejército muy inferior en número. Sus generales le pedían que se apresurara a actuar, que lanzara ataques más agresivos, que respondiera con furia. Pero Pirro no permitía que la urgencia externa alterara su cálculo. Esperaba, analizaba, movía sus piezas cuando él lo decidía, no cuando el enemigo lo provocaba. Y por eso, aunque su ejército era menor, logró victorias tan aplastantes que su nombre aún resuena en la historia. El respeto se gana cuando los demás sienten que no pueden sacarte de tu tempo natural. Cuando un jefe grita órdenes y tú respondes con calma impenetrable, sin apresurarte ni ralentizarte más de lo necesario. Cuando en una discusión, mientras el otro eleva la voz y se descontrola, tú mantienes la misma cadencia tranquila, como si el caos externo fuera irrelevante para tu equilibrio interno. Cuando, en una negociación, la otra parte intenta presionarte para tomar una decisión rápida y tú simplemente esperas, sin prisa, sin ansiedad, como si el tiempo mismo estuviera de tu lado. Marco Aurelio, en medio de guerras y crisis políticas, escribía en sus meditaciones que el alma debía mantenerse imperturbable como un faro en la tormenta. No se refería solo a la serenidad emocional, sino a un control absoluto de la velocidad interna, a la capacidad de moverse sin ser arrastrado por la corriente, de avanzar sin ser empujado por la desesperación. En el mundo moderno, donde todo parece demandar respuestas inmediatas, donde la gente compite por la rapidez en lugar de la precisión, quien demuestra que no se apresura ni se detiene según la voluntad ajena, sino que opera bajo su propio ritmo, se vuelve una presencia imposible de ignorar. El que domina su velocidad interna se convierte en un líder natural, no porque imponga su ritmo a los demás, sino porque su sola presencia demuestra que nadie más tiene el poder de acelerarlo o frenarlo. Si quieres respeto sin palabras, deja que el mundo corra, que la gente grite, que la presión suba, pero mantén el control absoluto de tu propia velocidad. Haz que los demás se den cuenta de que pueden apresurarse todo lo que quieran, pero que tú solo te moverás cuando lo decidas. Y en ese momento entenderán que no tienen ningún poder sobre ti. Capítulo 6. La presencia que doblega sin forzar. Hay personas que, sin levantar la voz, sin imponer su autoridad de manera explícita, sin necesidad de amenazas o demostraciones de fuerza, logran que los demás se plieguen a su voluntad. No porque obliguen, sino porque su sola presencia genera un campo de influencia imposible de resistir. Este es un principio estoico poco explorado. El respeto no solo se obtiene a través de acciones o palabras, sino mediante una presencia que impone sin esfuerzo aparente. Los estoicos entendieron que el lenguaje corporal, la energía contenida, el dominio del propio espacio y el equilibrio absoluto generan una impresión que no puede ser ignorada. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, era descrito como alguien cuya sola manera de caminar, de sentarse, de escuchar, transmitía una seguridad inquebrantable. No necesitaba exponer su filosofía en cada conversación. Su forma de existir era en sí misma una enseñanza. Uno de los ejemplos históricos más impactantes de este principio fue Cincinato, el general romano que fue llamado al poder en un momento de crisis y tras salvar a Roma, simplemente renunció a su cargo y volvió a trabajar su propia tierra. Su desapego al poder, su falta de necesidad de demostrar su autoridad más allá de sus acciones, le otorgó un respeto eterno entre sus contemporáneos. No buscaba influencia, y por ello mismo su influencia era total. Pero esta presencia que doblega sin forzar no es un talento innato ni un don misterioso. Es una combinación de elementos que cualquiera puede desarrollar. Primero, la postura inquebrantable. Un estoico no se encoge, no titubea, no se mueve de manera errática.
Su cuerpo comunica firmeza, seguridad, ausencia de duda. Un individuo cuya postura es controlada, sin rigidez pero sin debilidad, proyecta una autoridad que los demás perciben de inmediato. Segundo, el control absoluto del espacio. Un estoico no invade el territorio ajeno, pero tampoco permite que el suyo sea reducido. No se repliega cuando es desafiado, ni necesita expandirse para imponer respeto. Su dominio del entorno es total, sin necesidad de agresividad. Tercero, la mirada imperturbable. En los relatos históricos, los líderes más respetados eran aquellos que podían sostener una mirada sin titubeo, sin exceso de emoción, sin necesidad de demostrar superioridad, pero dejando claro que no eran inferiores a nadie. Alejandro Magno tenía esta cualidad. Incluso sus enemigos reconocían que su mirada transmitía una mezcla de intensidad y calma que era imposible de ignorar. Cuarto, la economía en el movimiento. Quien se mueve sin desperdiciar energía, sin gestos nerviosos, sin tics involuntarios, transmite la impresión de que tiene el control absoluto de sí mismo. Y quien es dueño de sí mismo, inevitablemente, impone respeto en los demás. En el mundo moderno, donde la gente busca llamar la atención con exceso de palabras, de gestos, de demostraciones innecesarias, el que es capaz de imponer su presencia sin esfuerzo aparente se convierte en alguien inolvidable. No se trata de ser intimidante, sino de ser inquebrantable, no de ser agresivo, sino de proyectar una certeza que los demás pueden sentir sin necesidad de explicaciones. Si quieres respeto sin palabras, conviértete en alguien cuya sola presencia es suficiente para que los demás ajusten su comportamiento. No porque los fuerces, sino porque, en lo más profundo, entienden que hay algo en ti que no puede ser ignorado ni desafiado sin consecuencias. Una presencia que doblega sin forzar es la manifestación más pura del dominio estoico. Capítulo 7. La autosuficiencia como arma invisible. Dependencia es debilidad. Desde tiempos inmemoriales, los estoicos entendieron que el respeto no se mendiga, no se exige, no se arranca de los demás mediante súplicas o demostraciones forzadas. Se obtiene de una manera mucho más silenciosa, más sutil y al mismo tiempo más devastadora para quienes intentan socavar tu posición. La autosuficiencia total. No solo en lo material, sino en lo emocional, en lo social y en la forma de concebir la vida. Quien necesita de otros para sostener su identidad, para encontrar validación, para definir su valor, se convierte en un rehén del entorno. Quien, en cambio, es un mundo en sí mismo, quien puede perderlo todo y aún así mantenerse firme, se convierte en una presencia imposible de doblegar. Diógenes de Sinope, el cínico que inspiró muchas de las enseñanzas estoicas, vivía sin depender de nada. Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo en ese momento, se acercó a él y le dijo que le concedería lo que quisiera. Diógenes, que estaba descansando al sol, simplemente respondió: «Muévete, me estás tapando la luz». Esa frase, más que cualquier batalla ganada o cualquier discurso pronunciado, dejó claro que Alejandro podía conquistar reinos, pero jamás podría tener poder sobre alguien que no necesitaba nada de él. Los romanos llamaban a esta virtud autarkeia, la capacidad de bastarse a uno mismo. No significaba aislamiento ni rechazo de la sociedad, sino la capacidad de operar dentro del mundo sin volverse prisionero de sus caprichos. Séneca advertía que los hombres que más sufrían eran aquellos que habían construido su felicidad sobre cimientos que no dependían de ellos. Riquezas que podían perderse, amistades basadas en conveniencia, estatus que podía ser arrebatado por un giro del destino. El estoico, en cambio, construía su fortaleza sobre algo que nadie podía tocar,
su propia autosuficiencia. En la vida moderna, la dependencia emocional es una de las mayores formas de debilidad. Las redes sociales han amplificado esto, haciendo que millones de personas necesiten validación externa para sentirse valiosas. El que domina el arte de la autosuficiencia se convierte en un enigma para los demás. No es que rechace la ayuda o desprecie la compañía, sino que nunca las necesita para definirse. El respeto se obtiene cuando los demás perciben que, sin importar lo que pase, seguirás siendo tú mismo. Que puedes perder una relación, un trabajo, un estatus, y tu esencia permanecerá intacta. La gente respeta lo que no puede controlar, y nada es más incontrolable que alguien que no depende de nadie ni de nada para mantenerse en pie. Si quieres respeto sin palabras, hazte autosuficiente en todos los sentidos. Que tu bienestar no dependa de la opinión ajena, que tu estabilidad no sea frágil ante los cambios externos, que tu esencia sea inquebrantable. Y cuando los demás noten que nada te desmorona, incluso en silencio, entenderán que están ante alguien a quien no se puede doblegar. Conclusión: el respeto que no se pide, se impone. El respeto no es una moneda de cambio ni un favor que se solicita. No se obtiene mendigando reconocimiento ni intentando convencer a los demás de tu valor. Se gana en el silencio, en la presencia, en la capacidad de dominarse a uno mismo antes que intentar dominar a los demás. Los estoicos comprendieron que la verdadera autoridad no radica en la aprobación externa, sino en el control interno, que aquel que no necesita el respeto de los demás es, paradójicamente, el que más lo recibe. A lo largo de la historia, los hombres y mujeres que han sido verdaderamente respetados no fueron los que gritaron más fuerte ni los que impusieron su voluntad a través del miedo. Fueron aquellos cuya existencia misma exigía reverencia, aquellos que no se apresuraban cuando el mundo corría en pánico, que no se inmutaban cuando eran atacados, que no buscaban validación porque su propio juicio les bastaba. Fueron los que usaron el silencio como arma, la indiferencia como escudo, la autosuficiencia como fortaleza y la presencia como declaración absoluta de su dominio. Hoy, en una era donde el ruido reina, donde todos buscan atención, donde la validación se confunde con el respeto, la verdadera fuerza está en quien no necesita demostrar nada, en quien se mueve con propósito sin ansiedad, en quien escucha más de lo que habla, en quien elige cuándo actuar sin dejarse arrastrar por la urgencia ajena. Si hay algo que los estoicos dejaron como enseñanza definitiva, es esto: el respeto que se exige es efímero, pero el respeto que se impone sin palabras es eterno. No busques que los demás te reconozcan, vuélvete alguien imposible de ignorar. No porque lo exijas, sino porque en lo más profundo los demás sabrán que no pueden tratarte de otra manera. Y ese, sin decir una sola palabra, será tu mayor triunfo.